Ella invitó a su pobre chofer a humillarlo, luego el papá soltero negro sorprendió a todos. La habitación no solo se quedó en silencio. Colapsó en silencio. Las copas se congelaron a mitad de camino hacia los labios. La música murió a mitad de nota. Porque el hombre de pie en la puerta nunca debió estar aquí. Un conductor. Un don nadie. Un padre soltero criando a su hija solo en un apartamento de una habitación. Pensaron que era invisible. Y esta noche, mientras decidían su valor, su hija estaba dormida en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, esperando que él le demostrara que la invisibilidad no era su destino. Pero en algún lugar de la ciudad, su hija de 8 años estaba dormida en su apartamento, y ella estaba esperando que su padre regresara, siendo el mismo hombre que dejó. En los próximos segundos, eso cambiaría todo. Y antes de que esta noche terminara, una mujer poderosa se daría cuenta. Acababa de invitar a su propia destrucción. Marcus Webb no hablaba mucho. Nunca lo necesitó. La gente ya había decidido quién era antes de que abriera la boca. Un conductor. Esa era toda la historia. Eso era suficiente. Durante 3 años había llevado a Victoria Okafor a través del tráfico de Lagos, limpiado su auto en silencio, abierto puertas y absorbido insultos como una esponja absorbe agua. Ella nunca le había preguntado su nombre 2 veces. Lo llamaba chofer, más a menudo que Marcus. Su vida fuera de ese auto no existía para ella, pero existía. Cada tarde, Marcus regresaba a casa con Sara. 8 años. La tarea esparcida por su pequeña mesa. Una sonrisa que hacía que su apartamento de una habitación se sintiera como una mansión. Las paredes estaban desnudas, los muebles eran simples, pero su presencia llenaba todo. «Hola, papá», decía ella cuando él llegaba. «¿Tuviste un buen día?» Él se sentaba a su lado sin dudar. Guiaba su lápiz a través de problemas matemáticos difíciles. Escuchaba historias sobre la escuela, sobre lo que dijo su maestra, sobre la niña que fue mala con ella en el almuerzo, sobre su sueño de convertirse en doctora algún día. Y nunca una sola vez le permitió ver el peso que llevaba. El peso de ser invisible durante el día, de saber que era capaz de mucho más, de preguntarse si su hija crecería creyendo que esto, conducir, luchar, encajar en los márgenes, era todo lo que era posible para personas como ellos, porque Sara necesitaba creer que su padre era irrompible. Una noche, después de que ella se había quedado dormida en la mesa sobre su tarea, Marcus la llevó a la cama y le acomodó la delgada manta a su alrededor. Le besó la frente. Luego hizo algo que no había hecho en años. Sacó una caja de madera de debajo de su cama. La caja era vieja. Los bordes estaban desgastados. La cerradura había dejado de funcionar hace mucho tiempo. Dentro había cosas que no había tocado en tanto tiempo que parte de él había intentado olvidar que existían. Viejas fotografías, una bolsa de traje doblada, una pequeña tarjeta con su nombre impreso en letras doradas, credenciales de otra vida. Una fotografía lo mostraba más joven, mucho más joven, caminando por una pasarela bajo luces tan brillantes que quemaban. Su paso era confiado. Sus hombros estaban hacia atrás. Los aplausos estaban congelados en el momento justo antes de que la cámara hiciera clic. En otra fotografía, su madre estaba a su lado, sosteniendo su brazo. Su mano estaba llena de orgullo. Sus ojos brillaban con la creencia de que él se convertiría en algo grande. «Nunca dejes que el mundo te diga quién eres», le había dicho entonces. «Intentarán hacerlo, pero primero debes conocerte a ti mismo». Ella se había ido hacía 6 años. Marcus miró las fotografías durante mucho tiempo. Luego las colocó de nuevo con cuidado en la caja. Pero la pregunta permanecía, flotando sobre él como una sombra. ¿Quién era él ahora? ¿Seguía siendo ese hombre? ¿O se había convertido solo en lo que el mundo había decidido que era? 3 semanas después, Victoria Okafor llamó a Marcus a su oficina en casa. Ella estaba sentada en su escritorio, desplazándose por su teléfono. Miró hacia arriba cuando él entró y sonrió esa sonrisa particular, la que significaba que estaba planeando algo que solo a ella le divertía. «Marcus», dijo ella dejando su teléfono a un lado. «Tendré una celebración de cumpleaños la próxima semana, una significativa,
Personas importantes asistirán. Marcus asintió. Sí, señora Okafor. Quiero que vengas, continuó, y su sonrisa se amplió en algo agudo y deliberado. Quiero que vengas como invitado. Marcus parpadeó una vez. Esperó a que ella explicara más. No lo hizo. Gracias, señora Okafor, dijo con cuidado. ¿A qué hora debo llegar? La sonrisa de Victoria titubeó por medio segundo. Ella había esperado pánico. Había esperado que él preguntara por qué, que cuestionara su lugar, que mostrara alguna señal de incomodidad ante la idea de entrar en una habitación llena de personas adineradas. En cambio, simplemente había aceptado, pero no estaba preocupada. Ella lo rompería en la fiesta. Siempre rompían. Esa misma noche, Victoria reunió a sus amigos en un restaurante de lujo. Diane y Tasha se sentaron frente a ella en una mesa en la esquina. Vino en sus manos, su atención completamente en Victoria, mientras se inclinaba hacia adelante con emoción. «Imagina», dijo Victoria, levantando su copa. «Mi chofer, rodeado de doctores, abogados, ejecutivos, todas las personas importantes en esta ciudad». Diane se rió tanto que tuvo que dejar su bebida. Él estará allí completamente paralizado. No sabrá dónde poner las manos. Exactamente, dijo Victoria. Ese es el punto. Quiero que esté allí y realmente entienda, realmente lo sienta, la diferencia entre su mundo y el nuestro. Tasha sonrió, una sonrisa de complicidad. Eres malvada. Soy honesta, la corrigió Victoria. Se recostó en su silla, su voz bajando, más íntima. La vida no es justa. Si alguien nace pobre, debería aceptarlo, no soñar, no pretender que pertenece a espacios como el mío. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su vino. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más fría, más deliberada. No solo lo estoy invitando a una fiesta, lo estoy invitando a una habitación diseñada para recordarle que no pertenece, que algunas personas nacen para ciertos espacios, y él nunca será uno de ellos. Cuando se dé cuenta de eso esta noche, cuando esté allí rodeado de personas que tienen todo lo que él no tiene y nunca tendrá, es cuando entenderá su lugar. Los ojos de Diane se abrieron ligeramente. Eso es cruel. Esa es la realidad, respondió Victoria. Sus dedos se apretaron alrededor de su copa de vino. Y a veces la realidad necesita ser demostrada. Las tres mujeres rieron, bebieron, imaginaban la escena, la broma que se contaría durante meses después. Cómo su poderosa amiga había invitado a su pobre conductor a una fiesta llena de personas importantes, solo para verlo sufrir en silencio, para verlo darse cuenta del vasto abismo entre ellos. Y lo que más le encantaba a Victoria era el momento en que vería la ruptura. El momento en que la comprensión se dibujaría en su rostro y sabría que había ganado. Estaba, acordaron, perfecto. Pero, ¿y si ella estaba equivocada? ¿Y si la broma tenía un final diferente? Marcus se vistió solo en su apartamento, mientras Sara dormía en la habitación de al lado. Sacó lentamente la bolsa del traje de debajo de su cama, con cuidado, como si estuviera manejando algo sagrado. Dentro había un traje de 3 piezas, de un gris oscuro. La tela era cara, lo había sido alguna vez. Ahora simplemente estaba bien conservada, esperando. Lo había usado en pasarelas en Lagos, en Nueva York, en Londres. Había posado en spreads de revistas llevándolo. Los fotógrafos habían preguntado quién lo diseñó, porque incluso envejecido tenía una especie de poder. Se lo puso lentamente. La chaqueta le quedaba como si recordara su cuerpo. Los pantalones colgaban con precisión. Ajustó el chaleco, la corbata, el cuello. Cada movimiento era deliberado, cuidadoso, lleno de intención. Luego miró en el espejo. Por un momento no se reconoció, no porque el traje lo cambiara, sino porque lo revelaba. El hombre que siempre había estado allí, debajo del uniforme, finalmente visible de nuevo, estaba allí en la oscuridad de su pequeño apartamento, mirando su propio reflejo, y algo se movió dentro de él. No exactamente confianza, pero reconocimiento.
El hombre en el espejo no era un conductor. Un conductor era solo lo que hacía, pero por debajo había alguien más, alguien que siempre había estado allí, esperando. Se arrodilló al lado de la cama de Sara y miró su rostro dormido, tan pacífico, tan inocente de las divisiones y juicios del mundo. Le tocó el cabello suavemente, con cuidado, como si estuviera hecho de vidrio. «Tengo que mostrarte algo», susurró, aunque ella no podía oír. «Tengo que mostrarte que tu padre es más de lo que ellos ven, más de lo que alguna vez intentarán decirte que es. Porque si no entraba a esa fiesta como él mismo, ella crecería creyendo que algunas puertas no estaban destinadas para personas como ellos, que la invisibilidad era una elección, no una imposición, que algunas personas simplemente nacieron para servir y otras nacieron para ser servidas. No podía dejar que ella creyera eso. Así que se quedó allí, en la oscuridad, mirando el rostro dormido de su hija, y hizo una promesa silenciosa. «Esta noche seré visto». La fiesta estaba en pleno apogeo cuando se abrieron las puertas. La música sonaba. Las luces parpadeaban. 200 personas vestidas con ropa que costaba más que coches se movían por el espacio como si lo poseyeran. Las conversaciones fluían. Las risas resonaban. Todo estaba exactamente como Victoria lo había planeado. Luego las puertas se abrieron más. Y él entró. Si mostraba miedo, si se quebraba aquí, su hija aprendería que algunas habitaciones estaban destinadas a romperte. El silencio llegó primero. No gradual, inmediato, como si alguien hubiera apagado el sonido. La música seguía sonando, pero nadie la escuchaba. Las conversaciones continuaban, pero la gente dejó de hablar. Las miradas se movieron de sus compañeros a la entrada, a él, porque el hombre en la puerta llevaba un traje que le quedaba como si lo conociera personalmente. Caminaba como alguien que había estado bajo luces antes, luces brillantes, luces importantes. Sus hombros estaban rectos, su paso era uniforme, sus ojos estaban claros, y nada de él se suponía que estuviera aquí. Una mujer con un vestido rojo se acercó a él casi de inmediato. «Bienvenido», dijo cálidamente. «No creo que nos hayamos conocido». «Marcus Webb», dijo, ofreciendo su mano. Se dieron la mano. Ella no soltó inmediatamente. «Tienes una presencia impactante», dijo, estudiando su rostro. Por un momento, solo uno, su pecho se tensó. El peso de cada insulto se estrelló contra él como una ola. El peso de cada vez que Victoria lo había mirado como si no existiera. El peso de 3 años de invisibilidad, de ser tratado como un mueble, de ser burlado cuando pensaba que nadie podía escuchar. Sus manos querían temblar. Su aliento quería atraparse. Su compostura quería romperse. Pero luego pensó en Sara, durmiendo en casa, esperando que regresara siendo el mismo hombre que se había ido. Pensó en la promesa que le había hecho. Respiró lentamente. El momento pasó. Su compostura regresó, sólida y completa. Susurros se esparcieron por el pasillo como fuego. ¿Quién es ese? ¿Es alguien? Juro que lo he visto antes. Los flashes de las cámaras iluminaron el espacio. Los teléfonos se levantaron. Un hombre en un traje crema le asintió con respeto genuino. 2 mujeres detuvieron su conversación para mirarlo. Otra mujer sonrió como si le hubiera ofrecido un regalo. Y al otro lado de la habitación, Victoria observaba todo desarrollarse. Su pecho se tensó. Su sonrisa se volvió fija. Así no se suponía que debía suceder. Se suponía que él debía acobardarse, quedarse perdido en un rincón, probar que algunas personas simplemente pertenecían a ciertos espacios y otras no. En cambio, se había convertido en el espacio al que todos querían acercarse. Marcus tomó asiento en una de las mesas. Casi de inmediato, la gente se sentó a su lado. Una mujer preguntó si podía unirse. Cuando él dijo que sí, ella sonrió como si le hubiera hecho un favor. «¿De dónde eres?», preguntó. «De aquí», dijo Marcus. «Y de allí. La vida te lleva a muchos lugares». «Eres muy elocuente», dijo ella. Lo que quería decir era, «No eres lo que esperaba».
Más personas se reunieron a su alrededor. Alguien preguntó si había sido modelo. Marcus dudó por un momento. Luego respondió honestamente. Hace mucho tiempo, la vida sucedió. La mujer se inclinó más cerca, claramente interesada. ¿Lo considerarías de nuevo? Conozco a algunas personas. Personas reales. Personas serias. Marcus sintió que algo cambiaba dentro de él. El futuro estaba llamando, no pidiendo permiso. Su teléfono vibró silenciosamente en su bolsillo. Lo ignoró, pero más tarde, cuando revisó, mensajes de fotógrafos, agentes, diseñadores. Todos querían algo. Todos de repente lo veían. Victoria notó la atención que se acumulaba a su alrededor. Sintió que algo se le escapaba de las manos como agua entre los dedos. Se acercó a él, forzando un brillo en su voz que no llegaba a sus ojos. Marcus, dijo, estoy tan contenta de que pudieras venir. Él se puso de pie respetuosamente cuando ella se acercó. Gracias por la invitación, señora Okafor. Tu traje es muy bonito, dijo con cuidado, estudiándolo. ¿Dónde lo conseguiste? Pertenecía a otra vida, respondió. Las palabras colgaron entre ellos como una espada. Otra vida. No la vida de su conductor. Algo completamente diferente. Algo respetado. Algo que importaba. Ella había intentado mostrarle su lugar. En cambio, él le había mostrado su verdad. La noche se profundizaba. El fotógrafo que había estado documentando el evento apartó a Marcus. Vi tu foto en línea más temprano esta noche. Ya se está moviendo rápido. ¿Estarías abierto a una audición? El pecho de Marcus subió y bajó lentamente. Ahora conduzco. Conducir no borra la habilidad, respondió el fotógrafo. Conducir no borra quién eres. Conozco gente, gente real, gente seria. Más tarde, una mujer llamada Kem, una agente de modelos con 15 años de experiencia, lo encontró cerca del borde del salón. He estado en este negocio por mucho tiempo, dijo. Reconozco el talento cuando lo veo, y lo veo en ti. Marcus lo sintió entonces, el futuro llamando, sin pedir permiso, simplemente llegando. Necesito tiempo, dijo con cuidado. Las oportunidades no esperan, respondió ella. Pero tú tampoco deberías. Victoria escuchó la conversación desde el otro lado de la sala. Se movió hacia él rápidamente, su sonrisa desaparecida, reemplazada por algo más duro. Le agarró el brazo. ¿Qué está pasando ahora mismo? Me pidió que audicionara, dijo Marcus. La risa de Victoria fue aguda, defensiva, quebradiza. No puedes renunciar. Eres un conductor. Ese es tu trabajo. Esa es tu posición. Soy mucho más que eso, respondió Marcus en voz baja. Siempre lo fui. Solo tomó que alguien más lo notara para que tú lo vieras. Luego se alejó de ella y no miró atrás. Pasaron 4 meses. Marcus estaba en un estudio, luces brillantes sobre él, un fotógrafo dando instrucciones. Relaja los hombros. Bien, ahora mira justo más allá de la cámara. Perfecto. Clic, clic, clic. Cada clic era otra versión de sí mismo capturada, sostenida, inmortalizada. Su rostro apareció en revistas, en vallas publicitarias, en línea, su nombre impreso en letras grandes. Marcus Webb, talento emergente. Los fotógrafos lo llamaron un natural. Los agentes competían por su tiempo. Los diseñadores querían vestirlo. Las revistas querían su historia. Pero lo que más importaba era lo que hacía cuando llegaba a casa. Se sentó en la cama de Sara y ella lo miró con una comprensión que no había estado allí antes. ¿Recuerdas?, dijo Marcus suavemente, tomando su mano, cuando me preguntaste por qué a veces estaba triste, cuando me quedaba frente al espejo por mucho tiempo. Sara asintió. Te dije entonces que tu padre tuvo otra vida una vez, que había olvidado cómo vivirla. ¿Recuerdas lo que te prometí? Dijiste que nunca dejarías que el mundo te hiciera invisible, susurró Sara. Sí, dijo Marcus, su voz rompiéndose ligeramente. Y cumplí esa promesa. No por mí, por ti, para que un día supieras. Tu padre no es un conductor. Un conductor es solo lo que hace. Pero es mucho más que eso. Y tú también lo eres.
Nunca lo olvides. Porque en esa habitación esta noche me prometí a mí mismo que nunca dejaría que el mundo te hiciera invisible. Y no lo hice. Sara lo abrazó, y en ese momento, cada insulto, cada duda, cada noche preguntándose si estaba desperdiciando su vida, todo eso valió la pena, porque su hija nunca crecería creyendo que algunas personas pertenecían y otras no, que la invisibilidad era inevitable, que la lucha era permanente. Mientras tanto, el mundo de Victoria se contraía, los clientes cancelaban, los amigos se distanciaban. La historia se propagó por Lagos como fuego. Cómo se había burlado de su conductor, lo había invitado para humillarlo, y él se había transformado en su lugar. En círculos donde la reputación lo es todo, la reputación se había convertido en su enemiga. Una tarde, asistió a un pequeño evento. Vio a Marcus al otro lado de la sala, hablando con personas importantes, riendo genuinamente, completamente a gusto. El centro de atención, la persona que todos querían conocer. Sus miradas se encontraron. Por un momento, ninguno se movió. Victoria miró hacia otro lado primero. Marcus simplemente asintió, no con triunfo, no con ira, sino con compasión. Un asentimiento que decía, no te odio, simplemente me conozco ahora. Volvió a su conversación. Y Victoria entendió, finalmente, lo que nunca había entendido antes. El verdadero poder nunca había estado en la sala. Nunca había estado en la ropa, el dinero o las conexiones. El verdadero poder siempre había estado en él. En saber quién eres antes que nadie más lo sepa. En negarte a permitir que el juicio del mundo se convierta en tu identidad. En estar en una sala llena de personas que quieren disminuirte. Y simplemente ser tú mismo de todos modos. La sala se quedó en silencio. Ese fue el momento en que todo cambió. Ese fue el momento en que el mundo aprendió lo que siempre había sido cierto. Tu valor nunca estuvo en sus ojos, siempre estuvo en ti. Tu trabajo es simplemente hacerte visible para ti mismo primero, y el mundo no tendrá más remedio que ver. Porque la dignidad no se da, se conoce primero, luego se revela.